Mis hermanos, qué bueno poder una vez más estar con ustedes. Saben bien que esto se debe en parte a que el pastor está en su gira, así que es un privilegio poder presidir esta enseñanza para ustedes. Vamos a estar mayormente en Primera de Samuel, así que ubíquense en ese libro, por favor. Como todos ustedes saben, nuestro querido Jeremías está próximo a nacer. El anciano Ricardo estaba muy asustado porque le dije, hermano, aliste un sermón por si las moscas. Y dentro de 8 días puede ser la misma dinámica. A menos que el jovencito se adelante, voy a poder estar con ustedes. Pero todo esto del embarazo es como una aventura, como una montaña rusa de emociones. La mayoría de ustedes ya me llevan ventaja en eso, ¿no? En un momento estamos en la cima, en el punto alto, en la dicha, en la alegría, en la emoción, en la ansiedad, y después, bueno, pero se asoman las preocupaciones, pero ¿y si pasa algo? Pero eso es algo de lo que suele suceder en nuestras mentes, y parte de mi trabajo como pastor del hogar es cuidar el corazón de mi esposa. Y cuando hablamos sobre todo eso, sobre el futuro, sobre el parto, etcétera, yo trato de ser intencional de cuidar su corazón frente a las posibilidades negativas de un parto, porque estamos emocionados por recibir el bebé, pero ¿y si no? ¿Y si durante el parto se muere la mamá? ¿Y si antes, durante o después se muere el bebé? Pero es que es la realidad, mis hermanos. Si se mueren ambos, entonces yo trato de cuidar el corazón de ella frente a estas posibilidades que no escapan al control de Dios. Y a veces pienso, yo de alguna manera resistiría mejor esa tragedia, ¿no? Aunque cuando escribía esto en la semana y ahora que lo digo, siento como el corazón está, pero es la realidad y hay que poner bajo dominio nuestras emociones y pensamientos y dejar eso en manos de Dios. Pero la cuestión es, por lo cual les digo esto, que he tenido que trabajar por cuidar el corazón de mi esposa. Incluso he tenido que trabajar por cuidar y fortalecer el corazón de ese bebé. Me van a decir, pero ¿cómo, Nicolás? Hablando con él, orando con él y por él. Y lo mismo con Valentina. El objetivo de esto es que ella, sobre todo, pueda decir que en mí encuentra un amigo que cuidó y preparó su corazón para permanecer fiel y firme en el Señor, aún sean cuales sean las circunstancias que vengan, que ella pueda decir, he encontrado un amigo fiel en Nicolás, y gracias a Dios yo también he recibido el bálsamo tierno enviado por Dios de amigos fieles que me animan y me consuelan. Así que he trabajado por ser un amigo fiel para mi esposa y yo mismo he recibido el regalo de amigos fieles en toda esta situación, y justamente sobre ese tipo de relación, sobre ese vínculo es que quiero que estudiemos esta mañana, sobre la amistad. ¿Por qué? Porque es que normalmente nos ocupamos de las relaciones del matrimonio y la crianza de los hijos. Eso recibe como el 80 o 90% de nuestra atención, ¿verdad? Pues de alguna manera eso demanda como el 80 o 90% de nuestros esfuerzos como creyentes. Pero resulta que en el contexto de la iglesia y en la vida diaria, las relaciones mayor éxito en la crianza con nuestros hijos. Pero vamos a ver en la Biblia el lugar importante que Dios le ha otorgado a los amigos, a la amistad. En sus Biblias, Proverbios capítulo 17. Gracias. Antes de continuar, acompáñenme y nos encomendamos juntos a Dios. Mi buen Señor y Dios, por favor, ruego que me ayudes y que me auxilies en la predicación esta mañana. Te ruego, Señor, que hables
a tu pueblo, que nos hables, que abras nuestros corazones, que los hagas sensibles a tu palabra y aun que ilumines nuestras mentes, nuestro entendimiento para que podamos entender el consejo tuyo. Y danos la gracia y el amor verdadero por Cristo para poner todas estas cosas en práctica, para que tú seas glorificado y para que tu iglesia sea edificada. Señor, estamos en tus buenas manos, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Proverbios 17:17 lo vamos a leer todos juntos. En todo tiempo. ¿Eso está bien? Bueno, ese fue el ensayo, ¿verdad? Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo. Eclesiastés 4:9 dice, no lo busquen, yo lo voy a leer para ustedes. Ustedes lo saben de memoria, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y ustedes ahorita leyeron Juan 15:13, vamos a leer juntos Juan 15:13. Este lo vamos a leer de nuevo todos juntos, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este. Mis hermanos, de la lectura de estos versículos debemos concluir que los amigos son un don del amor de Dios para nuestras vidas. Yo también me atrevo a decir que podemos llegar a la conclusión de que no podemos vivir la vida sin amigos de verdad. Ahora, si los amigos son un don amoroso de Dios para nuestra vida, atentos a esto, el principal lugar, si no el único lugar en donde vamos a recibir tales dones es en la iglesia. Solamente en la iglesia, si es que son de verdad un don de Dios para nosotros. Ahora puede que usted esté pensando, no, Nicolásito, yo no he tenido buenas experiencias con las amistades en esta iglesia, pero resulta que sus experiencias no son la norma. ¿Qué quiero decir con esto? Si a usted le ha ido mal con las amistades, si a usted le ha ido mal con el trabajo, o le ha ido mal con la crianza de los hijos, o le ha ido mal en el matrimonio, no significa que por su mala experiencia estas cosas en sí mismas sean algo malo. Acabamos de ver que la Biblia dice que la amistad es algo bueno. Entonces, ¿cómo tenemos que verla? Como algo bueno. Los malos somos nosotros. Mis hermanos, es muy usual y quiero iniciar derribando esa preconcepción en nosotros de que de pronto no nos va tan bien o no nos ha ido tan bien en la iglesia con las amistades, porque es que es muy usual que hagamos de nuestra experiencia la norma. Le voy a poner ejemplos prácticos. Cuando hay un par de jóvenes que se van a casar, las parejas que ya llevan varios años y a los que les ha ido mal en el matrimonio, ¿qué es lo que aconsejan? No, mijo, no se case. No, espere un poquito de tiempo. Espere, ahorre, termine la universidad. No se case, estudie, trabaje. Después cásese. O a los que les ha ido mal tal vez con la crianza de los hijos que dicen, uy, Nicolás, ese muchacho, uy, no, eso le va a cambiar la vida, hermano. Le va a quitar el sueño. No, le va a sacar canas. Si la experiencia hubiera sido buena, ¿qué dirían? Tengan muchos hijos. Pero dicen no, o no tenga, o máximo con uno, porque es que, uy, usted supiera todo lo que eso implica, le va a quitar su libertad, su comodidad, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos ha ido mal, cuando nuestra experiencia ha sido negativa, hacemos de eso la norma y calificamos las buenas bendiciones de Dios según nuestra experiencia. Matrimonio, no, eso es algo malo. La crianza de los hijos, misión imposible. Amistades en la iglesia, imagínese. En verdad lo que está mal no son ni nuestros cónyuges, ni nuestros hijos, ni nuestros jefes, ni nuestros amigos de la iglesia. Lo que está mal es nuestro corazón, porque no sabemos y no queremos ser buenos amigos.
Pero ¿cómo les parece que en el mundo que Dios creó bueno en gran manera, funcionara primero con matrimonios llenos de hijos? Segundo, con gente muy trabajadora. Y tercero, llenos de amigos. Amigos por todos lados, libres de conflicto. Entonces, tenemos que volver a la Biblia para aprender cómo disfrutar el matrimonio, cómo disfrutar de la crianza de los hijos sin morir en el intento y cómo disfrutar de los buenos dones de Dios que son los amigos y hermanos que Él nos da en la iglesia. Vamos para esto a estar en Primera de Samuel, vamos al capítulo 23, por favor. Y vamos a leer del versículo 15 al 17. Yo voy a leer y ustedes me pueden seguir atentamente en sus Biblias. Primera de Samuel 23, versículo 15, 16 y 17. Es un repaso de lo que ustedes ya leyeron. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se detuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David en Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel. Y le dijo, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Mis hermanos, el hecho que quiero que ustedes noten en este pasaje es el acto de Jonatán de levantarse y buscar a su amigo que estaba perseguido y atribulado para fortalecer su corazón con las promesas que Dios había dado. Recuerden que previamente Saúl había recibido clara revelación del Señor diciéndole: el reino será quitado de ti, otro va a reinar en tu lugar. Y cuando David entra en escena, ya lo vamos a ver, el primero que identifica a David como el nuevo rey, el que estaba siendo enviado por Dios, era ese joven pastor. Vuelvan más atrás al capítulo 18, a partir del versículo 1. Vamos a leer del 1 al 4. Ustedes leen el 1, yo el 2, ustedes el 3 y yo el 4. Ustedes, aconteció. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte, su cinturón. Entonces, cuando David entra repentinamente en escena con su meteórico ascenso en la corte del rey Saúl y se presenta delante de ellos, el primero en identificar a David como el próximo rey, en atención a lo que Dios le había dicho a su padre Saúl, fue el príncipe y actual heredero al trono Jonatán, a pesar de que eso lo iba a perjudicar. Tremenda cosa, mis hermanos. Vamos a ver algunos puntos sobre el modelo de amistad que la Biblia nos comienza a presentar en Jonatán. Vamos a decirle Jonatán como lo pronunciamos en nuestro día a día. Entonces, primero, tanto David como Jonatán conocían, creían y confiaban en Dios. Solo los creyentes pueden llegar a tener un mismo corazón y una misma alma y amarse mutuamente entre ellos. Solo los creyentes, porque el verdadero vínculo de amor, el verdadero amor es un vínculo que solo tenemos mediante la comunión con el Espíritu Santo entre nosotros. Un incrédulo, una incrédula jamás va a poder ser un amigo fiel, jamás va a poder amarnos de la manera como Jonatán amó a David.
porque no conoce a Dios, porque no conoce el amor de Dios. ¿Cómo vamos a recibir amor y amistad de un incrédulo? Cuidado, eso es imposible, simplemente imposible, es una contradicción. La segunda cosa que quiero que noten de ese pasaje que leyeron es que el pacto entre David y Jonatán puede ser un ejemplo del pacto que hay entre nosotros, entre los miembros de esta iglesia. Existe un pacto entre Cristo y nosotros que es eterno. De la misma manera hay un pacto entre nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, de la misma naturaleza. Lo que nos une con Cristo es lo mismo que nos une con los que están sentados en este lugar. Y a pesar de que Jonatán era el príncipe y el heredero al trono, en cuanto vio que Dios estaba confirmando a David, se sometió al Señor y reconoció a David como el ungido de Dios. Por esa razón se quitó sus insignias militares, su capa, su túnica real, su espada, su arco, sus flechas, su cinturón, y todo se lo puso a David, para señalarlo a él, para identificarlo a él como el enviado por Dios. Pero el que no pudo soportar el éxito, por así llamarlo, de David fue el rey Saúl. ¿Recuerdan qué fue lo que le pasó a él? ¿Cuál fue la actitud de su corazón? Temor, celos y envidia, y desató una persecución contra David. Pero en ese momento entra otra vez en escena nuestro querido Jonatán para ser retratado como un ejemplo de verdadera amistad y fidelidad para nosotros. Salten al capítulo 20, ahí en Primera de Samuel. Vamos a sumergirnos un poquito en la historia de Jonatán y David y vamos a entender luego el porqué. Y a partir en el capítulo 20, por favor, ayúdenme a leer el versículo 30. Primera de Samuel 20:30. Todos juntos. Entonces se encendió. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino? Calculador el rey Saúl. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y ayúdenme con la respuesta de Jonatán en el 32, todos juntos. Y Jonatán respondió. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto ¿a qué? A matar a su amigo David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan en el segundo día de la luna nueva o nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Entonces, imagínense esta escena. El rey y el príncipe peleando por el derecho al trono, el rey intentando matar al príncipe que lo contradice y este que se levanta airado, golpeando todo en la mesa y rehusando participar del banquete, peleando por el derecho al trono, pero no por su derecho al trono, sino por el derecho al trono de su amigo. A pesar de que eso implicaba para él despojarse de todos sus intereses y privilegios, aún exponiendo su vida contra la ira ciega de su padre que le tiró una lanza para matarlo, Jonatán defendió a su amigo David. Inclusive sin que estuviera David presente, Jonatán permaneció fiel y leal. Poco después de eso, al comprobar que su padre no iba a dejar de perseguir a su amigo hasta matarlo, fue Jonatán quien le advirtió a David para que huyera, pero no sin antes renovar su amistad y el pacto que había entre ellos. Salten al versículo 41 y ayúdenme para leerlo todos juntos. Ahí mismo en Primera de Samuel 20, versículo 41, todos juntos. Y luego que el muchacho...
Imagínense cuál unidos y cuál unánimes eran David y Jonatán, dos hombres quebrantados en llanto por una despedida larga e indefinida. Y Jonatán le dijo a David: vete en paz, porque a ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo y entre tu descendencia y la mía para siempre. Y se levantó David y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Para resumirles el cuento, mis hermanos, después de esto es que David inicia su exilio en el desierto, en las montañas, sufriendo hambre, expuesto a los elementos, escondiéndose en las cuevas de los montes, y todo eso por meses, inclusive años. Y fue durante su tiempo de exilio que la fe de David fue al punto. Su fe y su integridad, su confianza en las promesas de Dios llegaron a estar tan raquíticas que el pobre David, por las circunstancias, pero vamos a decirle solo David, llegó incluso a engañar a un sacerdote para robarse los panes de la propiciación, los panes santos. Incluso lo engañó para robarse la espada con la que él quería defender su vida. En el capítulo 21, vamos al versículo 8, yo leo el 8 y ustedes me van a ayudar con el 9. Primera de Samuel 21, 8 y ustedes el 9. Y David dijo a Ahimelech, el sacerdote: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Ustedes, y el sacerdote respondió: David conocía las promesas de Dios, sabía que estaba profetizado por Dios que él iba a ser rey, entonces Dios lo preservaría para cumplir su propósito, pero aquí está él dudando y confundido, robándose las armas de sus enemigos para defenderse y ayudar a que pudiera cumplirse algún día lo que Dios había dicho. Después de esto, él corrió a esconderse con los filisteos, con los mismos filisteos a los que él combatió, de la misma ciudad de donde le enviaron al gigante Goliat, por el cual fue visible en la esfera política de Israel. En el versículo 11, todos juntos. Y los siervos de Aquis le dijeron: escondido entre sus enemigos, escondido entre los que él había combatido, escondido entre los enemigos de Dios, para preservar su vida, para poder cumplir los propósitos de Dios y que él pudiera ser rey. El 12 dice: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, sí, la misma Gat de donde provino Goliat. Ayúdenme para que veamos qué pasó en el 13. Y cambió la manera la gran figura del rey David, reducido a un pobre y loco pordiosero, por desconfianza, por dudas, por falta de fe. Tan duros fueron estos años en el exilio, que no es de extrañar que este hombre es el que escribiera en el Salmo 6.3, no tienen que buscarlo, pero escribió: mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Pues estas palabras son las palabras de un corazón verdaderamente humillado, de un espíritu quebrantado y contrito bajo grandes aflicciones, en medio de las cuales el regalo de un verdadero amigo fue un bálsamo crucial y vital para el joven pastor y rey David. Volvamos a Primera de Samuel, al capítulo 23, que ya leímos, a los versículos 16 y 17.
Vamos a leerlo una vez más porque me interesa que este versículo y otro que vamos a ver más adelante lo lleven, si es posible, memorizado en sus mentes y sus corazones, o por lo menos en sus agendas para que lo repasen durante la semana. Todos juntos, 16 y 17. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl. Entonces observen de nuevo la escritura. En estos dos versículos nos deja ver algunos de los rasgos principales de un verdadero amigo, de la clase de amigos, mis hermanos, que tenemos que orar y clamar al Señor que nos envíe. Pero sobre todo, escúchenme por favor, de la clase de amigos que ustedes y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser para todos los hermanos de esta iglesia. Lo primero que vemos de Jonatán en estos dos versículos es que un amigo de verdad conoce la voluntad de Dios y se va a someter a ella. Jonatán entendió, como ya les expliqué, que David había sido el escogido por Dios para ser rey en lugar de él y de su padre Saúl. Esto es claramente visible cuando le dice: tú reinarás sobre Israel. Hasta mi padre Saúl es consciente de eso. Lo que nos dice esto del carácter de Jonatán es que fue un hombre íntegro, de corazón puro, un hombre de fe. La segunda cosa que nos dejan ver estos dos versículos es que un amigo va en busca de su amigo. David estaba huyendo. En las lecturas de hoy ustedes escucharon que estaba refugiado en los desiertos, en las montañas, dormía en las cuevas, se escondía de ciudad en ciudad, inclusive huía al territorio de los enemigos, escondido y desesperado, mientras Jonatán, el príncipe, ¿en dónde estaba? Seguro y tranquilo en el palacio, en la corte del rey. Pero aún así, dejando atrás su seguridad, sus privilegios, sus intereses, fue al desierto para fortalecer y consolar al desesperado y afligido David. Leímos en esos versículos que Jonatán se levantó y fue hasta David en Ores, en el desierto de Zif, al desierto de Zif. Esto significa que él tomó la iniciativa, Jonatán tomó la iniciativa, hizo los sacrificios necesarios para llegar hasta donde estaba su amigo, que estaba en pruebas y dificultades, y ayudarlo. Tomen nota de todas estas cosas, mis hermanos. La tercera cosa que vemos en estos versículos es que Jonatán fue sensible a las necesidades de su amigo. Él tuvo que haberse sentado a pensar en lo que estaba sufriendo David. Él entendió que tenía que ir hasta él, tenía que llegar hasta él para buscarlo si en verdad quería ofrecerle ayuda eficaz. Por eso viajó desde su palacio hasta la cueva donde estaba escondido David. Él entendió la lucha del joven pastor. Él se puso en sus zapatos. Ahora comprendemos el proverbio que leímos: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de angustia y necesidad. Lo que leímos fue: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Finalmente, para dejar estos dos versículos, lo que podemos ver es que un amigo suple la necesidad del otro. La cuestión es, ¿cuál es siempre nuestra mayor necesidad? No es dinero, no es el arriendo, no es el mercado. Lo primero que tenemos que cuidar en nuestros amigos es que caminen en la fe, que caminen confiando y sirviendo al Señor, creyendo en su Dios ha dicho. Recuerden que David estaba debilitado después de años y meses en el desierto, en las cuevas, siendo víctima de traiciones y conspiraciones hasta matarlo, y cualquiera que hubiera visto esa figura de David que ustedes leyeron hace un momento, como un loco con la barba llena de babas, ¿qué hubiera podido pensar? ¿Esto es el rey de Israel prometido? ¿Será que este loco se va a convertir en nuestro rey ungido y enviado por Dios?
La cuestión es, ¿cómo pudo Jonatán fortalecer a David, rescatarlo de su angustia, salvarlo de su locura? Recordándole las promesas seguras de Dios. Jonatán no llegó con grandes sumas de dinero, ni con la estrategia para dar un golpe de estado, ni con un pase libre al exilio en un país lejano, no. Él llegó a decirle, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, hasta mi padre Saúl lo sabe. Para ese momento, Saúl estaba rodeando a David para capturarlo y matarlo, y todo parecía que estaba llegando al final. Parecía que la promesa iba a ser estorbada, que iba a ser quebrada. Todo estaba listo en la historia que el hermano Fabio leyó para que Saúl cayera sobre David con sus manos y lo exterminara. Fue el momento más oscuro, o uno de los más oscuros en este punto de la vida de David. Pero después de recibir el consuelo de su amigo, no temas, confía en Dios, si Dios lo ha prometido, tú serás el rey, si Dios lo prometió, ni siquiera el hombre más poderoso va a poder cambiarlo. Después de recibir este consuelo en su corazón, noten las palabras de David en el Salmo 57. Salmo 57. Y si lo tienen, lo vamos a leer todos juntos. Salmo 57, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente manera: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti busco la protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Todo esto, mis hermanos, después de estar arrastrándose como un loco a escribir estas preciosas palabras, renovando su confianza en el Señor, y gracias a la intervención de Dios, habiendo enviado a su amigo Jonatán para consolarlo y fortalecer su mano en Dios. Díganme si todos no queremos amigos como Jonatán. Por supuesto que sí, pero ¿estamos dispuestos a trabajar por ser para los hermanos de esta iglesia como los Jonatanes de nuestra historia? Solo hubo un amén por acá. Es fácil criticar a otros y decir, ay Señor, aquí no hay amigos como Jonatán. Ay Señor, en esta iglesia no he podido encontrar al Jonatán que me va a ayudar en todos los problemas. Pero por favor mírese al espejo. Usted es el Jonatán que Dios ha enviado a esta iglesia para servirla, para ministrarla, para fortalecer en el Señor a todos los hermanos aquí sentados. Trabajemos por eso, hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser como Jonatán. Pero vamos a continuar con la historia, porque gracias al ministerio de este fiel amigo, David entendió que no tenía que buscar ayuda en las cuevas, en los escondites en el desierto, sino en la roca que es nuestro Dios. Vean el versículo 5, cómo cambió el ánimo y el semblante de David gracias al consuelo de un buen amigo. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. El 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. El 9 dice, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Ya no me voy a hacer el loco en presencia de mis enemigos, cantaré tu nombre delante de ellos. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, concluyendo como inició en el 5. En la roca que es nuestro Dios, mis hermanos, nuestro corazón puede estar firme y confiado.
Y el mejor amigo es siempre aquel que lleva nuestra alma a descansar en las promesas fieles y seguras que Dios ha hecho en favor de nosotros. Pero además de pedir a Dios que nos dé esa clase de amigos, como les he insistido, tenemos que pedirle que nos ayude a trabajar por ser ese tipo de persona. Pero resulta que este no es un sermón moralista. Ya estamos dejando la introducción, se me van pegando mañas. Este no es un sermón moralista, tampoco es mi objetivo contarles una preciosa historia sobre la amistad verdadera para conmoverlos y moverlos a que se pongan a trabajar por ser buenos amigos, no. Resulta que desde el principio yo les dije que la amistad de Jonatán hacia David era un ejemplo ¿de qué? De la amistad de Cristo por nosotros. Vamos a Juan 15:13, Juan 15:13 rápidamente. Vamos a leerlo todos juntos. Este es el otro versículo que quiero que memoricen y anoten con mucho cuidado y atención. Juan 15:13, todos juntos. Nadie tiene mayor amor que este. ¿Quién es el máximo y el verdadero ejemplo de amor de uno que amó a sus amigos y puso su vida por ellos? El Señor Jesucristo. Permita resumir, solo para ilustrar y establecer la comparación, algunos puntos clave de la amistad de Jonatán por David. Jonatán se sometió a la voluntad de Dios de que David sería el futuro rey, aunque eso implicó despojarse de sus privilegios. Defendió a David de su padre Saúl, aún exponiendo su propia vida, lo que nos dice que fue un hombre íntegro y de corazón puro. Tomó la iniciativa en un momento determinante para llegar hasta su amigo y rescatarlo y salvarlo de su angustia con las promesas de Dios. Se puso en los zapatos de David y lo restauró para que confiara y se fortaleciera en lo que Dios había dicho. Mis hermanos, este modelo de amistad fiel, desinteresada y sacrificial es una imagen para nosotros preciosa que nos ayuda a contemplar desde una perspectiva diferente, que nos ilustra sobre la amistad más profunda, más fiel, más providente y totalmente sacrificial de Cristo por ustedes y por mí. Aleluya por Jonatán. Como Jonatán, Jesús vino a morir voluntariamente para liberarnos de nuestros pecados y de nuestros enemigos. Como Jonatán, Jesús vino desde su trono de gloria a nuestro mundo repleto de desafíos y dificultades y de traidores. Al igual que Jonatán, Jesús dejó riquezas, gloria y comodidades para tomar nuestra pobreza. Él que era rico se hizo pobre por amor a nosotros, por amor de usted y por amor a mí también. Pero no solo nos fortaleció en Dios como hizo Jonatán con su amigo David, no. Jesús nos llevó a una relación íntima y personal y salvadora con nuestro Dios a través de su propia sangre. Ahora podríamos volver a cantar con mucho más sentido: oh, qué amigo nos es Cristo de verdad. Pero profundicemos en 3 minuticos que me quedan más sobre este modelo bíblico para que veamos lo que quiero realmente decirles. Hebreos 10, capítulo 7. Mis hermanos, toda la historia que les conté era para llegar a este punto, a esta comparación que nos señala a Cristo y para hacer una exhortación puntual para ustedes. Hebreos 10, versículo 7, todos juntos. Entonces dije: lo que leímos de Jonatán es que fue un hombre que se sometió a la voluntad de Dios, y aunque la Biblia no registra pecado de él, resulta que su historia de alguna manera es secundaria en la trama de la redención, pero fue un hombre pecador como todos.
De tal manera que no tenemos que ver a Jonatán, sino al modelo, a la imagen a quien él está señalando, que es a Jesús, el único, mis hermanos, que ha podido cumplir perfecta e íntegramente la ley de Dios. Ustedes ya saben Juan 15:13, como dice, nadie tiene mayor amor que este. Búscalo y lo repetimos una vez más. Juan 15:13. Vamos a memorizar por lo menos Juan 15:13. Hablando del hecho de que Jonatán expuso su integridad por David, pero solo Jesucristo puso su vida por nosotros. Una vez más, Juan 15:13, todos juntos. Nadie tiene mayor amor que este. El único que se ha entregado por sus amigos. Que Jonatán fue piadoso y fue un hombre puro e íntegro, solo Jesucristo es perfecto, solo Jesucristo es libre de pecado. Ustedes recordarán Hebreos 7:26 que dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, nuestro perfecto Salvador y nuestro buen amigo. Y aunque Jonatán hizo esfuerzos y sacrificios por ayudar a David, solo el perfecto Hijo de Dios se humilló hasta lo sumo para salvarnos. Pueden tomar nota de Filipenses 2 del 6 al 8, yo lo voy a leer para ustedes. El cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y estando en nuestra condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dando su vida para salvarnos. Y aunque Jonatán fortaleció la fe de David, y gracias a eso, este hombre fue restaurado y escribió e hizo confesión de fe y confianza en Dios, como leímos en el Salmo 57, la realidad es que, como les dije, solo Jesucristo pudo llevarnos de regreso a la verdadera comunión con el Padre. Una vez más, Hebreos capítulo 10. Este sí necesito que me ayuden a leerlo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 hasta el 23. ¿Ya están todos en Hebreos 10? Yo voy a leer el 19, ustedes el 20 y continuamos en forma alternada, pero vamos a leer con pasión, como creyendo y entendiendo lo que estamos viendo en este pasaje. El 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ustedes, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que, hermanos, hasta ahí, sin perder de vista o sin dejar ir de sus mentes lo que acaban de leer en Hebreos, ahora que vivimos en la casa de Dios, ahora que tenemos a Cristo, nuestro amigo fiel, pero también el sumo sacerdote que intercede por nosotros y que podemos tomar de él gracia sobre gracia para estar firmes en la fe, y por la fidelidad de aquel que nos ha dado sus promesas, mi exhortación y mi llamado puntual para cada uno de ustedes que me escuchan y que me ven esta mañana, incluido yo mismo, es que desde ahora seamos para nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo la clase de amigo que Cristo es para nosotros, que les mostremos el tipo de amor que Cristo ha mostrado para nosotros,
que seamos incluso la clase o el modelo de amigo que Jonatán fue para David. Esto no es un imposible, no los estoy llamando a un imposible. Nosotros podemos alabar al Señor Jesucristo como aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Podemos decir de él lo que leímos en Juan 15:13, no hay amor, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, pero también podemos participar de este amor si obedecemos el mandamiento que precede la declaración en Juan 15:12. Por favor, con esto vamos a concluir. Juan 15:12. Juan 15:12, todos juntos, fuerte y claro. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. ¿A quiénes tenemos que comenzar a amar? ¿Con quién vamos a cumplir este mandamiento? Con esta preciosa familia de la fe que Dios nos dio. ¿Es imposible? No, porque si no, no nos habría sido dado el mandamiento. ¿Que es imposible para nosotros? Por supuesto que sí, pero leímos en Hebreo que tenemos a nuestro fiel sumo sacerdote que intercede por nosotros, nos dota de su gracia, nos dota de su amor. Tan buen amigo es Jesús que no solo ha hecho posible nuestra salvación, nuestra redención y nos ha dado vida eterna en su cielo, tan buen amigo es que nos permite participar de su gloria, para que de nosotros también se pueda decir que somos el tipo de personas cristianos que cumplen el mandato de dar la vida por sus amigos. Somos buenos amigos de estos hermanos y hermanas en Cristo que Dios nos ha dado. Lo que se dijo para la gloria de Cristo también podrá decirse en aquel gran día sobre nosotros, que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, y Él será doblemente glorificado entre nosotros. Amén. Terminemos juntos leyendo Juan 15:13. Vamos a ponernos de pie y lo vamos a leer todos juntos, con una sola voz, con una sola mente, con un solo sentir y con una sola alma. Juan 15:13. Todos juntos. Nadie tiene que que uno ponga su vida por sus amigos. Oremos. Bendito Dios, no podemos más que alabarte y exaltarte, porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo tuyo para que te podamos llamar nuestro amigo? Gracias por tanta fidelidad, por tanto amor, por tanta misericordia. Sufriste por nuestros pecados, pagaste nuestras deudas, te despojaste de tu trono de gloria para venir a asumir nuestra condición y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Por favor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a mostrar el mismo amor que tú has consumado por nosotros, dar la vida por nuestros hermanos y hermanas de esta iglesia, por la familia que tú nos has dado. Esto es imposible para nosotros, pero para ti es posible. Danos tu gracia, danos tu amor. Bendícenos con una iglesia repleta de Jonatanes y Davides. Bendícenos con una iglesia repleta de hombres y mujeres que reflejan a Cristo en la manera como amamos y tratamos a los que también se reúnen con nosotros. Glorifícate y permítenos crecer para llegar a ser como Cristo, el gran y buen amigo que se dio por nosotros. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.